¿Soy yo con las peores pintas que he tenido nunca? Sí soy. Pero es que me ha parecido buena idea hacer como un resumen, no resumen, sino como un poco lectura también y extraer algunos comentarios del libro de Historia del Arte de Gombrich, que es, pues, bueno, o sea, referencia y Biblia total, pero también para mí ha sido un descubrimiento muy grande este libro de Sandra Ferrer Valero, que es el papel de las mujeres en la historia de la humanidad, que, joder, es súper atinado, es como conciso, pero súper incisivo, me ha gustado mucho. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta mierda? Pero os preguntaréis, pues porque para preparar las opos de geografía, historia del arte, la parte de historia del arte, hay temas que me gustan un montón, como están en los apuntes que yo tengo de la academia, que es la Academia de Rafael Montes, pero hay otros temas que es que como son tan extensos, es que es imposible no caer en ser superficial, ¿no? Entonces, pues hay algunos témicas que los estoy intentando complementar y sobre todo, por ejemplo, los de románico y gótico, es que me parece que hacía falta como meterles un poco de vida, ¿no? Para no ser simplemente descriptiva de Francia, Italia, tal ejemplo, que meterle un poquillo más de sentimiento, ¿no? Entonces estoy intentando combinar los apuntes de la academia con los dos libros que comento que me están sirviendo mucho de referencia, y también en algunos temas estoy metiendo algunas cosillas que vi yo en la universidad, porque yo estudio historia del arte, sí, soy una de ellas. Así que vamos al lío. De Gombrich, al principio lo estaba, como soy analógica, lo estaba pasando todo a mano, pero luego he pensado que también podría ser chulo hacer como comentarios de algunos capítulos del libro. Bueno, ojalá que puedan ayudar. Gombrich, ¿vale? Tiene un apartado que es Europa del siglo X al XI, y él aquí hace un poco una reflexión sobre que siempre se ha comentado, ¿no?, pues que las pinturas tras la decadencia del Imperio Romano no tenían calidad, que las artes plásticas con los pueblos germánicos retrocedieron 1000 años, y que siempre se criticaba mucho, ¿no? Por ejemplo, pues incluso en la pintura románica, que no hay perspectiva, que no hay un uso realista del color, que si lo comparamos con las pinturas de Pompeya, pues hay una involución, en fin. Y aquí pone Gombrich un ejemplo, que es una pintura que representa a San Mateo, que es de un manuscrito. A ver si lo tengo aquí, jolín, que también lo podía haber yo preparado, pero así soy, improvisación. Momentico que la están peinando. Este es, ¿verdad? Sí. Aquí están. Son estos. Bueno, se verá fatality, pero lo imagináis, ¿vale? Perdón, es un San Mateo que es de un evangelio manuscrito, probablemente pintado en Reims, del año 830. Y dice Gombrich: en pinturas como esta observamos el nacimiento de un nuevo estilo medieval que hizo posible para el arte algo que ni el antiguo oriental ni el clásico habían realizado. Los egipcios, esto me pareció súper chulo, los egipcios plasmaron lo que sabían que existía, los griegos lo que veían, los artistas del medievo aprendieron a expresar lo que sentían. Es muy bonito. No se puede hacer justicia a ninguna obra de arte medieval sin tener presente este propósito, pues esos artistas no se proponían crear una imagen convincente de la naturaleza o realizar obras bellas, sino que deseaba comunicar a sus hermanos en la fe el contenido y el mensaje de la historia sagrada. Y en esto acaso fueron más afortunados que muchos de los artistas anteriores o posteriores. Esto lo dice en la página 166, por si tenéis el libro y alguien lo quiere ver.
Y el Papa Gregorio el Grande decía, la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escultura para los que saben leer. Es que es muy bonito esto, porque realmente es verdad que desde la espiritualidad no era preciso buscar una representación idealizada de la naturaleza. Ellos estaban pintando otro plano, que no era el plano terrenal. Por lo tanto, involución o modernidad. Es que es muy, muy chulo. Luego tiene otro episodio del libro, otro capítulo, mejor dicho, episodio, en la página 171, que se llama La Iglesia Militante, el siglo XII, y dice, no es fácil imaginar hoy lo que significaba una iglesia para la gente de aquella época. La iglesia era a menudo el único edificio de piedra de los alrededores, la única estructura considerable en varios kilómetros, y su campanario era un hito o señal para todos los que se acercaban desde lejos. En los domingos y durante los servicios divinos, todos los habitantes de la ciudad podían congregarse allí, y el contraste entre el elevado edificio con sus pinturas y sus tallas y las moradas humildes y primitivas en las que transcurrían las vidas de aquellas gentes debió de ser abrumador. Es que, hola, es que tiene toda la razón. Es que, jolín, muchas veces juzgamos, por ejemplo, el arte románico en cuanto, pues, por ejemplo, comparativamente con el gótico, en cuanto a la técnica, pues no estaba tan desarrollado, ¿no? O, vaya, pues no podemos abrir vanos porque si no se nos cae la estructura, a lo mejor no eran tan hábiles como lo fueron posteriormente otros arquitectos. Bueno, o sea, en un momento en el que la población es eminentemente rural y vive en chozas, o sea, una catedral románica, pues imagina, ¿no? Y luego dice en la página 183, dado que los artistas ya no se sentían obligados a estudiar e imitar las gradaciones reales de las manchas que aparecen en la naturaleza, pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara para sus ilustraciones. El oro brillante y los luminosos azules de sus obras de orfebrería, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de sus vidrieras muestran que esos maestros hicieron un buen uso de su independización de la naturaleza. El verse libres de la necesidad de imitar el mundo de las cosas visibles fue lo que les permitió transmitir la idea de lo sobrenatural. Es que, o sea, qué bonito Gombrich. Me ha gustado muchísimo su manera de transmitirlo porque es como súper conciso, pero chicas que, no sé, a mí me parece súper acertado. La iglesia triunfante siglo XIII. Apenas habían conseguido los artistas abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas de una forma nueva y majestuosa, cuando otra idea hizo que todas esas iglesias románicas y normandas parecieran vulgares y anticuadas. Esta idea nueva nació en el norte de Francia y constituyó el principio del estilo gótico. Perdón, joder, el ideal de los arquitectos que me ahogo, tío. Se convirtió en edificar iglesias casi a la manera como se construyen los invernaderos, solamente que carecían de estructura de hierro y de vigas de acero, por lo tanto tenían que hacerla de piedra, lo que requería una gran cantidad de minuciosos cálculos. Pero, una vez conseguido que tales cálculos fueran correctos, resultaba posible construir una iglesia de un tipo enteramente nuevo, un edificio de piedra y de cristal como nunca se había visto. Hasta entonces. Esta es la idea que presidió la creación de las catedrales góticas desarrolladas en el norte de Francia en la segunda mitad del siglo XII. También hay que tener en cuenta que, como siempre, el contexto histórico es fundamental. El arte gótico de la isla de Francia no hubiese sido posible sin un momento de gran bonanza económica y una unión muy estrecha entre la iglesia y la dinastía de los Capetos. Todo el contexto siempre viene, vamos, condiciona como no puede ser de otra forma, ¿no? Por eso se llama historia del arte, o sea, la historia condiciona en todo. Y también respecto a la arquitectura gótica, esto me encanta porque, a ver, para una persona que sea totalmente profana, ¿no? Y que no sepa muy bien de historia del arte, cómo va el rollo de transmisión, de los empujes en el arte gótico, es verdad que es algo que cuando lo lees por primera vez, sobre todo si no eres del campo de historia del arte, yo entiendo que hay tantos conceptos, tantas... no sé, es que, joder, son muchas terminologías nuevas que a veces te puedes incluso abrumar un poco. Pues bueno,
Gombrich, o sea, te lo explica pues como lo del invernadero, ¿no? O sea, que tú lo visualizas y es como fenomenal. Pues ya veréis qué fácil se entiende lo de la transmisión del peso. En serio que es brutal. Los arcos redondos, que se refiere a los arcos de medio punto. Un arco de medio punto es esto, ¿vale? Sin más. Arco medio punto. ¿Cómo es la bóveda que origina? De cañón, ¿vale? Esto es el arco de medio punto y esto es una bóveda de cañón. Es muy simple, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos este tipo de arco, pues dice resultar los arcos redondos, estos arcos de medio punto del estilo románico, resultaron inadecuados para los fines de los arquitectos góticos. ¿Por qué? Porque si nos proponemos salvar la distancia entre dos pilares, ¿vale? Acordaos de la forma del arco, pues con un arco semicircular de punto a punto, ¿vale? Podemos alcanzar una determinada altura, ni mayor ni menor, es esa altura lo que nos permite ese arco. Si lo que queremos es hacer una cubierta más alta, o sea, que en vez de llegar hasta aquí, llega hasta aquí, ¿qué tenemos que hacer con el arco? Hacer que llegue, ¿vale? O sea, si tenemos este arco, llega hasta donde llega, el medio círculo llega hasta ahí. Si nosotros lo vamos abombando, ¿qué le pasa a la bóveda? Que se va yendo cada vez más hacia arriba, ¿no? Ya sé que lo estoy explicando así un poco cutre, pero me parece que es que se puede entender muy bien. Si queremos hacerla más alta, tenemos que hacer el arco más empinado. Esto es punto final, ¿vale? Lo mejor en este caso es descartar el arco semicircular, que ya hemos visto que llega hasta donde llega. Y lograr que los dos segmentos de arco se encuentren en un punto, ¿vale? Esta es la idea a lo que responden los arcos apuntados, o sea, lo vamos apuntando para que se vaya haciendo más vertical el edificio y la bóveda, punto. Su gran ventaja es que se puede variar a voluntad, si lo haces más chato o más puntiagudo en función de la necesidad de la estructura o de la altura, ¿no? Otro aspecto más a tenerse en cuenta, las pesadas piedras de la bóveda, jolín, las bóvedas son de piedra, eso tiene que apoyar en algún lado, ¿no? Claro, en la iglesia románica no había problema, tenemos una construcción súper robusta y vamos, prácticamente un castillo, ¿no? Pero es que en el gótico los muros son de cristal, pensar en todas las vidrieras que hay. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las pesadas piedras de la bóveda no presionan además solamente de arriba abajo, que esto ya es gordo, es que también presionan hacia los lados, ¿vale? Imaginaos un arco cuando vas a disparar, ¿no? Pues exactamente así se traslada el empuje, ¿no? La bóveda está presionando hacia abajo y hacia los lados, ¿vale? Esto hay que sostenerlo. Los pilares no bastan para resistir esta presión, dice Gombrich, lateral, por lo que resultaron necesarios sólidos contrafuertes, que los contrafuertes son como tiritas, digamos, que son realizadas en piedra que contienen, ¿no? este peso. Pero claro, esto no es suficiente, porque claro, los laterales sí, vale, los tenemos con los contrafuertes, los tenemos pilares y contrafuertes, tenemos contenido del peso, pero ¿qué pasa con la nave central? ¿Ese peso a dónde va? Pues esta tenía que ser aguantada desde el exterior, ¿vale? A través de los tejados de las naves laterales, y para ello los arquitectos introdujeron los arbotantes, que completaron el andamiaje de la bóveda gótica. Los contrafuertes son los elementos que van en vertical, y los perpendiculares, que son eh, como un esqueleto, ¿no? Que va rodeando todo el exterior de la catedral, que lo habréis visto en todas las catedrales góticas ever, y por favor, o sea, el jorobado de Notre Dame, ¿vale? Ahí se ve claramente. Pues esos son los arbotantes. Contrafuerte, arbotante, por fuera. Y dice, más con todo, y tras muchas alteraciones que tuvieron que sufrir con el curso del tiempo, sigue proporcionando una experiencia inolvidable penetrar en estos vastos interiores cuyas dimensiones parecen empequeñecer todo lo simplemente humano y minúsculo. Es que me parece que lo explica súper bien. Luego también tiene referencias a la escultura, pero esto de momento no voy a entrar. Otra cosita que tengo aquí apuntada de Sandra Ferrer Valero, que os comentaba, ¿vale? Este es el libro del papel de las... Bueno, que se ve como el culo, pero bueno, del papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Dice,
respecto al tema feudalismo y mujeres. A ver, es que esto se puede entremezclar con el tema 26, el feudalismo, el 57 y el 59, que son románico y gótico. Por eso creo que es interesante, porque es información general que dices, hola, no necesito más información, necesito resumir mis temas. Sí, pero siempre esta información comodín, poderla entremezclar en los temas, a mí me parece que es buena idea. Y además, jolín, que te permite tener una idea un poquillo más global. Y, en este caso, incluir la perspectiva de género, porque, chica, es que no estamos en los libros. O Bridge, yo lo amo, pero muchas mujeres no se ven. Bueno, tampoco le podemos pedir más, pero bueno, a nosotras sí nos podemos pedir más de incluir este tipo de datos, ¿no? Dice Sandra Ferrer, el feudalismo y las mujeres, ¿no? La Edad Media extendió en la vieja Europa unas estructuras estamentales prácticamente inamovibles. Desde el siglo IX aproximadamente se había consolidado una sociedad eminentemente cristiana, con una iglesia cada vez más poderosa y jerarquizada. Y rural, esto muy importante, basada en un sistema político y económico conocido como feudalismo. Había un meme hace tiempo que decía ni machismo ni feminismo, feudalismo, que hacía toda la gracia. Bueno, unas estructuras que se habían ido forjando desde la caída del Imperio Romano. Fecha para tatuarse en la piel, 476 después de Cristo, deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, de manos de Odoacro. Este se considera el fin de la caída del Imperio Romano de Occidente, que es muy bonito, causalidad, como la fundación de Roma, Rómulo y Remo, ¿no? la mitología, y el último emperador romano se llama Rómulo. Es que me encantan estas mierdas. Vale, se habían ido forjando tras la caída del Imperio Romano y que los nuevos pueblos que se fueron expandiendo y aposentando en su territorio asimilaron como propias después de una época de caos y violencia. Vale. O sea, los pueblos germánicos en definitiva y los pueblos, digamos, que van ocupando Europa tras la caída del Imperio Romano y se van expandiendo, aceptan como credo propio el cristianismo, punto. Los feudos eran unidades de producción más o menos autárquicas y en ellos se producía todo lo necesario para autoabastecerse y en ellos los siervos trabajaban para un señor que, a cambio de su mano de obra, les ofrecía protección. Los tres estamentos básicos que formaban la sociedad feudal eran la nobleza, el clero y el campesinado. Velatores, oradores, laboradores. ¿Vale? Cuando en el siglo XII se inició un amplio desarrollo de las ciudades, los artesanos empezaron a organizar gremios. Por encima de todos ellos, los reyes de las monarquías europeas se consolidaron. Además del matrimonio, la Edad Media ofreció a las mujeres otra opción de vida, el monacato. Desde que el Imperio Romano permitiera el cristianismo y los pueblos germanos que ocuparon su espacio lo asimilaran como credo propio, el monacato masculino y femenino se expandió por toda Europa, regando su geografía con infinidad de monasterios. ¿Pero qué pasa con la mujer? Pues aquí podemos introducir en estos temas, a ver, lo que os acabo de leer es lo que refiere Sandra Ferrer respecto a la Edad Media, que creo que tanto, ya digo, en todos los temas de arte y de historia propiamente dicho, donde se aborde un poco el tema feudal, puede caber, está muy bien explicado de manera sintética y sobre todo da muchos ejemplos de mujeres, por ejemplo, influyentes de la Edad Media. Nombra a Leonor de Aquitania, que llega a controlar una amplia cantidad de territorio, promueve la poesía trovadoresca, funda un montón de monasterios. Doña Urraca, Isabel la Católica, que chica, Isabel la Católica tiene muchas cosas cuestionables, como por ejemplo el tema de la guerra y usurpación del trono, o casarse con su primo y falsificar la bula papal, pero como mujer influyente es innegable. Como promotora también de la expansión del catolicismo, Reconquista y los viajes de Colón, tiene su... y utilizar a sus hijos como piezas de ajedrez para consolidar el poder de la monarquía. Chica, yo en ese aspecto no, es innegable. Era fullera. Eso, a ver, eso era así. Que se lo pregunten a Juana la Beltraneja. Artes.
las trovadoras, las grandes olvidadas de la historiografía, tío. Es que yo flipo con esto. Poetisas pertenecientes a la nobleza de refinada educación. Y destaca Sandra Ferrer, Beatriz de Díaz, Clara de Anduza y Azalais de Porcaraijes. Ni idea de cómo estoy pronunciando. Los scriptoria de los monasterios, talentosas iluminadoras. Beato de Liébana, ahí aparece la monja de Pintrix del siglo X, pero es que hay una que es que me chifla, que en el siglo XII es una monja que se llama Guda, que es alemana, y se representa a ella dentro de la letra. Y luego dice, aquí se representó una monja pecadora, es que es la mejor. Y luego también hubo mujeres dentro del seno eclesiástico súper críticas con el papado alto medieval, que fueron Brígida de Suecia y Catalina de Siena. Bueno, alto medieval ya casi bajo medieval, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que empiezan a tener fuerza los monasterios femeninos, empiezan a saber perfectamente, claro, leer, escribir, iluminan manuscritos, comienzan a realizar obras filosóficas, obras teológicas. Hildegarda de Bingen, la puta ama, aconsejando a papas, emperadores, nobles, aclamada por Bernardo de Claraval, por Leonor de Aquitania, pero vaya casualidad que en el siglo XIII el papa Bonifacio VIII dice: me da miedito esta independencia y este empoderamiento. Se acabó. ¿Y qué hace? Pues prohíbe los monasterios mixtos, que a ver, hombres y mujeres tenían comunidades separadas, pero coincidían en los actos litúrgicos, ahora ya no. Y luego, claro, pues empiezan poco a poco a evitar la independencia femenina mediante el afianzamiento de la clausura, vaya por Dios. Y estas y otras medidas fueron el resultado del empeño de los hombres de la Iglesia por controlar cada vez más la vida de las religiosas, un control que se acentuaría en el siglo XVI durante la Contrarreforma. Totalmente de acuerdo. Hildegarda, tío, por favor, si no la conocéis, genio silenciado, escribió música, escribió la primera obra médica conocida de la Edad Media, obras teológicas, iluminó manuscritos. Bueno. Pero claro, esto estamos hablando de reinas, mujeres del mundo monástico, pero que provenían de una clase social muy acomodada y de la nobleza en definitiva. Pero ¿qué pasa con las campesinas? ¿Qué pasa con las artesanas? ¿Qué pasa con la gran mayoría, ¿no?, de la población femenina? Pues bueno, situémonos: mundo medieval, mundo rural, dependencia de la tierra. La mujer campesina era una trabajadora incansable y empieza ya a compaginar pues las tareas del campo con toda la dureza que ello implica, sobre todo durante la Edad Media, donde no había ningún tipo de especialización ni tecnificación del trabajo. O sea, hola, con suerte bueyes, ¿sabes? Y molinos de agua o de viento, con suerte. Lo compagina este durísimo trabajo, independencia total de las inclemencias del tiempo, bla, 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 con el cuidado del hogar. Esta situación se mantiene inalterable durante siglos. Lo que pasa es que cuando se produce ya el renacer urbano medieval, durante la Baja Edad Media, pues a partir del siglo XII, empieza también a desarrollarse la artesanía, la manufactura y nuevos medios para ganarse la vida, ¿vale? Las mujeres de la ciudad, ¿qué pasa? Pues lo mismo que cuando estaban en el campo: doble carga total, jornada laboral peor pagada porque se consideraba complementaria a la del hombre, y carga del hogar, ¿no? A menudo las esposas de los artesanos en las ciudades se encargaban de las ventas y elaboraban productos, pero los gremios prohibieron el acceso de esposas o viudas a los altos cargos gremiales, o se las obligó a casarse con algún miembro del gremio si querían continuar su oficio. Esto es una cosa que me fascina, y es la querella de las mujeres de Christine de Pisan. Es que, esto es fuerte, en la Edad Media, desde las universidades y desde el discurso de la Iglesia, que insistía en la inferioridad de las mujeres, prácticamente, bueno, pues a las mujeres se les había negado el acceso a las universidades, pero también, o sea, bueno, esto lo recoge también respecto a la antigüedad, antes de la Edad Media, el libro de Sandra Ferrer. Bueno, unas movidas. O sea, es que os voy a leer una frase simplemente porque es que son cosas que dices, well, ya veréis.
Cuidado, ¿eh? Es que esta frase, hola, de Simónides de Argos, ¿vale? Los dioses olímpicos han dotado al marido de una retrasada mental. Este género de mujer desconoce por completo lo que está bien y lo que está mal. El único talento que ella posee es el de comer. Vale. Luego, Aristóteles, cuidadín. Una vez más, el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige y la otra es dirigida. Pero es que luego, ya llegando a la Edad Media, segundo, que es que os voy a enseñar lo de las universidades, porque es que es fuerte. ¿Dónde estaba? Un segundo, Chica, pues, ¿dónde está? Es que esto lo vi que dije, ¿qué? Como una... Era de la Universidad de Bolonia, me parece. Era como un alegato de por qué las mujeres no debían de estar aceptadas en las universidades, básicamente. A lo mejor era un poco más tardío de la edad moderna o qué. Que la edad moderna la cosa se pone chachi. Perdón, Bueno, lo voy a buscar y lo voy a buscar y lo voy a poner. O sea, lo voy a decir, vaya. No lo encontré. Pero bueno, da igual. Básicamente, en las universidades se decía por qué la mujer no podía acceder. Siempre se les achacaba la culpa y lo vinculaban todo con el pecado original. ¿Qué? Y Christine de Pisan hace una obra en 1405 que se llama La ciudad de las damas, la vida de Christine de Pisan, bueno, pasote. Pero es que ella dice que la mujer es inferior, sí, sí es. ¿Por qué? Porque hemos estado privadas del acceso al conocimiento ever, tal vez, si nosotras tuviésemos la misma capacidad a la hora de ser educadas y tuviésemos las mismas oportunidades, dejaríamos de ser inferiores. Ahora sí que lo somos, pero lo somos no porque nuestra naturaleza nos haga inferiores por el hecho de ser mujeres, sino porque nos habéis privado del acceso al conocimiento y al desarrollo personal. Es que puede ser más puta ama. Y luego también aquí se entra ya dentro de lo que es el periodo medieval un apartado que es el Islam y las mujeres, que esto enlazaría en las opos con el tema 58. Pero bueno, creo que por ahora es suficiente. Siento el lapsus de no encontrar esto, es que ha sido completamente improvisado. Si este tipo de vídeo ayuda a alguien o sirve de interés, pues chica, genial. Yo lo hago en principio para mí, porque me ayuda como a tener un poquillo todo esto en unión. Pues si alguien se beneficia de ello, genial, genialísimo. Adiós.